Sin duda, uno de los temas más dolorosos en la realidad social argentina es el aumento de la pobreza y de la indigencia que se produce mes a mes porque evidentemente los ingresos pierden frente a la suba de precios. Sobre esto hay distintas acciones o planes de los gobiernos, incluso ayudas asistenciales, pero el Instituto para el Desarrollo Social Argentino elaboró un informe si estas políticas son convenientes o generan más pobreza. Lo vemos tras la presentación. Presenta este segmento IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Encontrá más información en www.idesa.org. La pobreza hoy alcanza a 4 de cada 10 argentinos. En la última década aumentó un 10%, incluso cuando se destinan más recursos a la asistencia social. Lo mismo puede observarse en distintos periodos de tiempo con distintas ideologías políticas. Si el Estado destina cada vez más recursos, ¿por qué aumenta la pobreza? Si bien el gasto que realiza el Estado en asistencia social es importante para brindar apoyo a los sectores más vulnerables, la experiencia demuestra que no sirve para erradicar la pobreza. Es más, la complicada situación macroeconómica que atraviesa la Argentina hace que la mayor asistencia social se traduzca en mayor pobreza. Para entender por qué la ayuda social genera más pobreza, hay que tener presente dos cuestiones. La primera es que no se vive del asistencialismo. La segunda es que la aparición de nuevos planes sociales o el aumento de los ya existentes generan más inflación si son financiados con emisión monetaria. Se suele pensar que los hogares pobres viven del asistencialismo, pero eso no es verdad. Los ingresos no laborales de los hogares pobres, donde están incluidas todas las transferencias asistenciales, representan cerca de un cuarto de sus ingresos totales, o a lo sumo entre un 30 y un 35% en épocas de profunda crisis como fue la pandemia. El resto proviene de su trabajo. ¿Crees que hay una estigmatización de ese beneficiario del plan social y una utilización por parte de la política tradicional? El decirte vago y el decirte vago porque cobras un plan hoy es de 19.000 pesos. ¿Qué persona hoy en la Argentina puede vivir con 19.000 pesos? Lo mismo ocurre con los trabajadores de la economía popular, como los cuentapropistas no profesionales, de quienes suele pensarse que viven del asistencialismo. Pero la realidad vuelve a demostrar que 3 de cada 10 trabajadores de la economía popular viven en hogares que perciben algún tipo de ayuda social. Los demás viven enteramente de ingresos generados en el mercado. Entonces, si nadie vive del asistencialismo sino del trabajo remunerado, mayores ingresos asistenciales financiados con emisión no los ayudan a salir de la pobreza. Al contrario, la erosión que genera la inflación es mayor a los ingresos adicionales que provienen de los planes sociales. Pero los errores no son solo macroeconómicos. La alta pobreza también es consecuencia de una mala configuración de las políticas asistenciales. El Estado canaliza de manera descoordinada asistencia social a través de más de 100 programas que son distribuidos en múltiples organismos y ejecutados en los 3 niveles de gobierno. Se crean nuevos planes sociales porque el dinero otorgado nunca alcanza. Esto es funcional a los intereses de la burocracia y a políticos ávidos de hacer anuncios oportunistas. A mayor cantidad de programas, mayor proporción de gasto público que no llega a los sectores más vulnerables. Hoy nos encontramos con una inflación interanual que supera el 100%. Esto es particularmente grave para las personas de menor ingreso, porque son las que menos posibilidades tienen de protegerse contra la pérdida de su poder adquisitivo. En primer lugar, no tienen acceso al crédito o a la inversión. Además, destinan una gran parte de sus ingresos a alimentos y otros recursos básicos, que suelen ser los que mayor incidencia tienen en la inflación. Y sus ocupaciones son generalmente inestables e informales, por lo que sus ingresos pierden frecuentemente contra la inflación. Por esta razón, resulta imposible reducir la pobreza si no se baja primero la inflación. Food price spikes hit everyone and are devastating for the poorest and most vulnerable. For every 1 percentage point increase in food prices, 10 million people are expected to fall into extreme poverty. The rich can afford suddenly expensive staples, but the poor cannot. ¿Por qué Argentina enfrenta desde hace más de 2 décadas niveles de inflación tan altos? La principal causa es el déficit fiscal financiado con emisión de dinero. En los últimos 20 años hay una clara correlación entre el incremento de la inflación y el aumento de la emisión de dinero para cubrir los persistentes déficits fiscales. Eliminar la pobreza es un proceso que llevará tiempo. La base es un ordenamiento integral del Estado que lleve la inflación a niveles de un dígito anual. Para lograr esto hay que eliminar el déficit fiscal, pero también es fundamental mejorar la gestión del gasto público en general y del asistencial en particular. Tiene que llamarnos la atención respecto
de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos está por sobre todos nosotros. Como consecuencia del déficit, la emisión es tan alta que solo con la Elixir Passe se emitió 3 veces más de lo que se necesita para eliminar la pobreza. Otra herramienta clave para reducir la pobreza es aumentar la cantidad y la calidad de los empleos para así aumentar sus ingresos laborales. Esto disminuye la dependencia del asistencialismo. Una legislación laboral y tributaria como la actual, que atenta contra el sector productivo y la creación de empleo formal, es tan perjudicial como la inflación para los sectores vulnerables. Para potenciar el mercado de trabajo, hay que modernizar la legislación laboral y tributaria y mejorar la gestión del sistema educativo.